¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Félix Salgado Macedonio celebró la designación de Evelyn Salgado como la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero con un mensaje en sus redes sociales en el que dice felizmente "hay toro". ¿Triunfó el pacto patriarcal o la designación es resultado de la democracia interna de ese partido? Veremos qué piensa la mesa. Además, desde el viernes 30 de abril venció el plazo que la Suprema Corte dio al Congreso mexicano para regular el consumo de la marihuana en México. ¿Qué sigue en este tema? ¿Tendremos una buena regulación o seguirá la indefinición de la 4T respecto a la cannabis? Y el futuro del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia, que deberá analizar si procede o no el desafuero del gobernador panista, acusado, entre otros, de delincuencia organizada. ¿Qué sigue también en este tema? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Cuando el Tribunal Electoral confirmó el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo que la candidatura sería para una mujer. Parecía estar pavimentando la designación para Evelyn Salgado Pineda, hija del senador con licencia, quien junto con Nestora Salgado y María de la Luz Núñez participó en la encuesta de preferencia electoral. Morena informó que Evelyn Salgado obtuvo el mayor porcentaje de preferencias y Nestora Salgado dijo que la utilizaron para legitimar a la candidata. Veamos el contexto. Es Evelyn Salgado Pineda. Morena formalizó el registro de Evelyn Salgado Pineda como candidata al gobierno de Guerrero. El presidente nacional del partido, Mario Delgado, informó que Salgado Pineda fue la mejor posicionada para ocupar la candidatura. Según Delgado, en la encuesta hecha por Morena entre el 29 y el 30 de abril, Salgado obtuvo 37.9% de las intenciones de voto, Nestora Salgado 13.9% y María de la Luz Núñez 10%. Tras el registro de su hija, Félix Salgado Macedonio descartó favoritismo y dijo que no va a estar de su sombra. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por no haber presentado en tiempo y forma el reporte de ingresos y egresos de precampaña. Al día siguiente, Delgado dijo que la candidatura sería encabezada por una mujer para seguirles abriendo espacios de participación política. Tras su registro, Salgado Pineda dijo que su padre, a quien se refirió como su guía, no tendrá injerencia en sus decisiones o cualquier tipo de cuestiones sobre el gobierno estatal. Sobre las acusaciones en contra de su pareja, el empresario Alfredo Alonso, detenido en 2016 y señalado como operador financiero del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, señaló que esas acusaciones son parte de la guerra sucia. Salgado Pineda, de 39 años, ha sido delegada en la Secretaría de la Mujer de Guerrero desde 2011, de acuerdo con la página de la dependencia. Además, encabezó el DIF Acapulco cuando su padre fue presidente municipal. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de lunes, y como cada lunes y miércoles saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bonito inicio de semana. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, mi querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, Genaro. Buenas noches a todas y todos. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Y saludamos también a nuestra amiga de este espacio, Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. A ver, me quedo contigo. ¿Cómo ves este tema? Evidentemente, parece que no deja contento a nadie. Por un lado, podría decirse que la buena noticia, Félix Salgado no será candidato. Otra buena noticia, una mujer será candidata. Pero la mala noticia es que el pacto patriarcal queda en un pacto familiar. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que ha sido pues muy lamentable toda esta situación en Guerrero. Lo hemos denunciado en distintos momentos, no solo yo, sino varias compañeras. Y pues bueno, el tema actual de la asignación de la candidatura, yo creo que pues sí ha sido un proceso muy viciado. A mí me preocupa mucho, y lo señalaba ya la semana pasada, esta parte de pues, los derechos político-electorales de la ciudadanía guerrerense, que creo que son quienes están perdiendo muchísimo. El día de hoy, nuestro compañero Alejandro Encinas tuiteaba, ¿no?, un tema sobre las encuestas, ¿no?, cómo han variado
desde el primer momento en el que el INE empezó con estos procesos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ya es dificilísimo poder decir si hubo o no equidad dentro de la contienda, si el candidato o la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia está teniendo la igualdad de oportunidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ha sido, por supuesto, muy lamentable toda la situación por la que ha pasado el estado de Guerrero como tal en su candidatura a la gubernatura. Y por otro lado, pues también que tanto el INE como el Tribunal Electoral pues, han tenido estos sesgos muy visibles y muy importantes en cuanto a las decisiones que se han tomado en los distintos partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, a Enrique Alfaro, pues no se le han señalado una serie de temas que ha tenido en el proceso electoral, ¿no? Que está anunciando obras, que anuncia programas sociales, etcétera, y pues bueno, vemos una serie de decisiones muy sesgadas por parte del INE y del tribunal. Pero específicamente con el tema que tiene que ver con Morena y con la asignación de la candidatura, pues también ha sido algo muy atropellado, porque pues primero, ¿no? Se tuvo esta posibilidad de cambiar la candidatura, ¿no? Se repitió la encuesta, se insistió en que el candidato fuera Félix Salgado. Posteriormente, pues bueno, a través de una serie de impugnaciones, llega hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirma la sentencia, ¿no? Y en lugar de abrir el proceso, que me parece, por supuesto, muy bien que se haya abierto a las mujeres, en lugar de abrir el proceso a la militancia, pues inesperadamente aparecen en la encuesta, por ejemplo, no aparece alguien como Beatriz Mojica, que cumplía con todos los requisitos legales, aparece Nestora, que no ha renunciado a su senaduría y que no podría haber sido gobernadora, no aparece Adela Román, ¿no? Y de pronto, pues bueno, vemos este tema que sugiere mucho nepotismo y que sobre todo daña enormemente la lucha por la paridad en el gobierno y por la paridad que hemos dado las mujeres, porque pues bueno, está asociando, ¿no? Nuevamente la candidatura de una mujer a sus parentescos y no a sus capacidades profesionales y a su trayectoria política. Coincides con esta lectura, Lisa. En efecto, muchos sentimientos encontrados en las redes sociales, sobre todo de mujeres de Morena, algunas que salieron a arropar a la candidata ahora a la gobernatura de Guerrero, otras que sí criticaron justamente lo que mencionaba Ana, e incluso Nestora Salgado llamó y habló del partido Morena como si fuera una monarquía. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo con Ana, sobre todo porque una de las cosas que yo más lamenté y que me extrañaron es que justo perfiles como el de Beatriz Mojica no hubiera quedado ni siquiera incluida en la famosa encuesta y que ella misma se haya deslindado de ese proceso, pues supuestamente en favor de la unidad y para ya no seguir haciendo más olas sobre esta elección pues ya bastante atropellada, porque conozco a Beatriz desde hace muchísimos años y me parece que es una mujer que justo conocía bien el Estado, tenía buena trayectoria, ella misma tenía un capital político innegable que había construido, es de Morena, podía haber sido una muy buena salida, lo mismo que podía haber sido una buena salida la otra candidata que mencionaba Ana. Pero bueno, quedó esta y durante el fin de semana justo no nos enteramos nada más de esta pues tristeza del nepotismo, que hay que decirlo no es exclusiva de Morena. El día de hoy Roberto Samarripa en Reforma justamente denunciaba ahí el alcalde panista saliente de Huixquilucan que va a dejar a su esposa, lo mismo que el sobrino de Alejandro Moreno, presidente del PRI, que hoy quieren que sea candidato a gobernatura o a una diputación, ya no me acuerdo, pero el chiste es que bueno, hay decenas de casos que se repiten en este sentido del nepotismo y que tú bien decías en redes sociales generaron muchas reacciones encontradas. Mencionabas las de las mujeres de Morena, pero pues también hubo un momento en el cual se volvió incluso hasta trending topic el famoso AMLO contra AMLO, ¿no? Porque sacaron muchos de los tweets cuando AMLO se posicionaba en contra, por ejemplo, de los Moreno Valle, porque justamente cómo se iba a hacer la sucesión de la gubernatura de Puebla entre una pareja casada. En fin, lamentable, yo coincido con Ana, pudo haber tenido otras salidas, había mujeres con mucha trayectoria y capital político propio ahí. Nos queda también, decía yo, no solo es el escándalo del nepotismo, sino también de los posibles lazos justamente con la delincuencia organizada, de una familia política que si bien no se le puede responsabilizar a ella por los actos de terceros, pues no deja de ser una cosa que también ensombrece el futuro de esta futura gobernadora, valga la redundancia, y bueno, ojalá y esperemos que por el bien de Guerrero también, como ya lo decía Ana, pues quien quede de gobernador haga un buen papel, porque sin duda alguna es un estado que tiene no solo muchísimas necesidades, sino también muchísimo derecho de salir adelante.
De acuerdo. Eder, contrapunto, y también preguntarte, ¿qué dice esto de la vida interna democrática de Morena? Un partido que prometió regenerar la vida nacional, la vida pública, y que, bueno, se ve, uno, primero manchada la imagen por este candidato que se defendió hasta el final y que tenía estas acusaciones de acoso y violación, y ahora, digamos, esta otra sombra del nepotismo y de que ella pudiese eventualmente dejar la gubernatura por su padre. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que todo este proceso que hemos visto en Guerrero es el reflejo de la descomposición de un sistema político que es la partidocracia, que ya no nos satisface como sociedad. Yo celebro que haya tanta inconformidad, por ejemplo, por esta actitud que, como bien dice Elisa, es de todos los partidos y es de todos los tiempos. Yo hace muchos años escribí sobre la juniocracia, cuestionando esta actitud de los dirigentes de heredar su prestigio, su poder hacia sus familiares sin algún mérito, y es algo que es muy cotidiano, muy común, y que creo que cada vez molesta más a la ciudadanía. Eso me parece que está bien. Lo que sucede en Guerrero, insisto, lo que es el reflejo de muchos de los factores de descomposición, el abierto activismo de los consejeros del INE en contra de la 4T, con decisiones como la de retirarles las candidaturas a Félix y a Raúl Morón, y no al candidato del PRI de Guerrero, que tampoco entregó informe de gastos de pre-campaña, y no al candidato de Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que rebasó por mucho los gastos de pre-campaña, además de que pone en peligro a la institución y a la democracia, porque ellos son los responsables de la institución del INE. También fortalece esta sensación popular de que hay una campaña abiertamente desde el INE en contra de Morena y en contra de Morena en algunos estados específicamente. En el caso de Guerrero y de Michoacán ha sido muy evidente, y eso, además, insisto, de poner en riesgo la democracia, porque el árbitro toma partido, también fortalece el pacto patriarcal, porque entonces mucha gente que sigue poniendo en duda el tema de las denuncias que hay en contra de Félix, pues ahora dicen, ven cómo si hay una campaña de desprestigio, ven cómo si querían desestabilizarlo a toda costa, y sí. El mejor reflejo de eso es que cuando ya se da a conocer el nombre de la candidata de Evelyn Salgado, aumenta la preferencia a favor de ella, aumenta la preferencia electoral en Guerrero a favor de Evelyn. Incluso ahora ella supera a las preferencias que tuvo Félix Salgado. Entonces, insisto, Guerrero está siendo el reflejo de la descomposición de todo un sistema que es profundamente patriarcal, pero también cada vez menos democrático y menos genera menos consensos en la sociedad. A ver, escuchamos ahora a Lecona el contrapunto. No sé si coincidas también con tus colegas. Creo que no ha habido aquí alguien que defienda, digamos, esta candidatura, y tampoco el método ni la manera en la que fue electa. ¿Cómo lo ves, Lecona? No, por supuesto que coincido, y coincido también que es algo que los partidos políticos han hecho históricamente y que se siguen haciendo, como bien señala Lisa, que bien señala Roberto Samarripa bien su columna de Reforma, pero, o sea, limitémonos en este momento a hablar de Félix Salgado y la burla, que no solamente es el hecho del nepotismo y de estas acusaciones que se han hecho de actuar prácticamente como una monarquía, lo que bien comentabas que dijo la senadora Nestora. Es una burla en muchísimos sentidos, es un insulto incluso a la lucha de las mujeres en muchísimos sentidos. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí, no se dice la esposa de, no se dice la hija de, no se dice la hermana de, para quitarles el cargo y para quitarles ese vínculo que siempre se intenta hacer con las mujeres, o cómo se intenta siempre vincular a las mujeres con un hombre, ¿no? Pero pues aquí lo hizo Morena. La encuesta decía con todas sus letras la hija de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Entonces, más allá de eso, yo insisto, y donde no puedo estar de acuerdo, porque definitivamente hay que ver la sentencia, hay que leer la sentencia y hay que leer el razonamiento que quedó en los magistrados que todos menos José Luis Vargas negaron la candidatura de Félix Salgado, y ya lo hemos hablado acá, pero pues lo que hice vale la pena volverlo a recordar. No
se actuó en contra de derecho ni de forma sesgada contra este personaje específico ni contra el candidato Raúl Morón de Michoacán, porque no alegaron, o lo que alegaron en su apelación ya estaba resuelto. La falta que desde un inicio dijeron que no se había cometido era que había campaña, que hubo pre-campaña y que no hubieron gastos. Y luego se reduce a que nada más se gastaron 12,000 y el otro creo que 16,000, una cosa así. Cuando el tema no es ese. El tema es que como no presentaron un informe, ellos encontraron, o sea, la autoridad electoral, el INE, encontró que habían gastado estos 12,000 o 19,000 pesos y por tanto el riesgo, que ahí sí para la democracia y para el proceso democrático, es que no sabemos cuánto se gastó realmente de campaña, no es que sean unas cantidades mínimas, como el presidente nos intenta confundir en las mañanas, igual, tomando porciones de la sentencia, sacándolas de contexto. Hay que leer la sentencia, hay que entender qué pasó y por supuesto hay que repudiar este tipo de cosas que están haciendo en un estado, Genaro, es el estado de Ayotzinapa. Creo que la única tragedia que le importa a este gobierno es Ayotzinapa. Bueno, en ese estado está pasando esto. Están poniendo a la hija, no nada más de un violador, de alguien, y no nada más la familia política de Evelyn. El propio Salgado Macedonio, leamos a Anabel Hernández, tiene acusaciones serias de complicidad con el crimen organizado desde que fue alcalde de Acapulco. Pues tendremos que darle seguimiento a este tema porque lamentablemente corrió el tiempo de este bloque y hay otros temas que también tenemos que desahogar. Déjenme hacer una pausa y regresamos con otros temas. Evidentemente la agenda está bastante llena. Terminó el plazo, por ejemplo, fijado por la Suprema Corte de Justicia y el Congreso no cumplió con el mandato de regular el consumo adulto del cannabis. ¿Se va al siguiente periodo ordinario o es mejor convocar a un periodo extraordinario de sesiones para conseguir que se apruebe esta regulación? ¿Es posible convocar un periodo extraordinario? Veremos qué dicen los panelistas de esta noche cuando regresemos otra vez con el tema de cannabis en México. No te vayas. Este 30 de abril finalizó el periodo ordinario de sesiones y también se venció la tercera prórroga que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso para regular el consumo adulto de cannabis en México. Pero la Ley Federal para la Regulación del Cannabis no llegó al Pleno del Senado y seguimos como en el 2019, mientras que organizaciones de la sociedad civil demandan convocar a un periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué es lo mejor? Veamos el contexto. El periodo ordinario de sesiones terminó sin que el Congreso aprobara la regulación del consumo adulto de cannabis en México. El pasado 30 de abril venció el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacerlo. En noviembre de 2020, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y la turnó a diputados, que la aprobó en marzo pasado con modificaciones, por lo que tuvo que regresar a la Cámara de origen. La minuta fue validada en 2 de 3 comisiones del Senado hace unas semanas, pero no se sometió a votación ante el Pleno. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, no descartó aún solicitar un periodo extraordinario para discutir y votar esta minuta y tampoco una nueva prórroga a la Suprema Corte. Según Monreal, hasta ahora no hay ninguna observación del máximo tribunal sobre la omisión legislativa ni existe desacato o consecuencia de tipo jurídico para el Senado, y que la ley se aprobará en septiembre cuando inicie el nuevo periodo de sesiones y el Senado cambie algunas modificaciones hechas por los diputados. A mediados de abril, Monreal dijo que los cambios hechos en la Cámara Baja son inconstitucionales y que la mayoría de los grupos parlamentarios estaba por eliminarlas. Añadió que otra opción era que el Poder Judicial hiciera una declaratoria de inconstitucionalidad para invalidar los 5 artículos de la Ley General de Salud que ordenó modificar en 2019. Organizaciones de la sociedad civil demandaron al Senado convocar a un periodo extraordinario y que no haya más prórrogas para terminar con la prohibición absoluta de cannabis. Punto y contrapunto. Y regresamos otra vez a este tema, querida Lisa, y otra vez recurrimos a ti para que nos des un poco de claridad qué está pasando con esto. En efecto, pues hay quien dice que se debería convocar un periodo extraordinario, hay quien dice que se deja a la Suprema Corte decidir qué hacer y qué ocupa, porque además hay mucha gente, muchos activistas afuera también del Senado todavía en este plantón 420.
Pues primero que nada, Genaro, déjame agradecer que este es uno de los espacios en donde genuinamente le hemos podido dar un seguimiento muy puntual a este tema y hemos podido entrar a profundidad más allá de las entrevistas de 10 segundos que se logran en otros lugares. Hay que explicarle precisamente a la gente que fue una tercera prórroga que se venció el día 30 de abril y que en ausencia de una legislación que resuelva la inconstitucionalidad que la Corte ya declaró en la ley, pues hay de dos sopas: o resuelve el legislativo y puede no solo remover esa inconstitucionalidad de la ley, sino hacer lo que se estaba haciendo, que era regular toda la cadenita del proceso productivo de la cannabis desde la siembra hasta el consumo final, o es la Corte quien decide expulsar la inconstitucionalidad de la ley, pero en esa expulsión de inconstitucionalidad, en borrar, digamos, cannabis de esos 5 artículos que declaró inconstitucionales, lo que genera es un vacío legal. Ya no va a estar prohibido, pero no sabemos cómo sí va a estar permitido, y en ese sentido, pues el riesgo que se corre es que más bien quede todo permitido, no haya necesariamente controles, no se estén instaurando ciertos procesos de control de calidad para lo que se consume, no haya realmente certeza jurídica para quien vaya a consumir sobre si lo que está haciendo puede o no ser sancionado y de qué manera. Ahora, cuando nosotros decimos, bien, ya se les pasó la prórroga, el tiempo, la fecha límite y no pidieron otra prórroga, lo que tocaría es convocar a un periodo extraordinario, lo decimos porque justo como decía Lecona, hay que leer las sentencias, y cuando la Corte logra establecer las famosas 9 tesis jurisprudenciales que hicieron esta orden al legislativo de legislar y expulsar esa inconstitucionalidad de la ley, la propia Corte se fijó plazos y entonces dijo, de no hacerse y de no cumplirse esto en la fecha límite establecida, tendremos 10 días hábiles para elaborar un proyecto de declaratoria general de inconstitucional y 10 días hábiles para que se lleve a cabo la sesión en donde esto se pueda votar. Para que pase esa declaratoria general de inconstitucionalidad se necesitan 8 votos de los 11 ministros que existen en la Corte, y ese plazo, si la Corte fuera también estricta con su propia sentencia, pues se vencería el 28 de mayo. Eso claro. Es mucho antes de este plazo que Monreal quiere de entrar otra vez al periodo ordinario de sesiones en septiembre con una nueva legislatura y un nuevo Congreso, y es por eso que decimos, si ya tienen una permanente, si pueden convocar a un periodo extraordinario, si teníamos solo descontento en un puñado de artículos, es mejor que se trabaje en periodo extraordinario a que lleguemos a ese 28 de mayo con la posibilidad de que la Corte lo apruebe y se genere ese vacío legal que, hay que decirlo, no nos va a ayudar a nadie más que a los que ya tienen amparo. Wow. A ver, yo decía al principio del programa Lecona que hay una indefinición de la 4T, o parece que hay una indefinición de la 4T respecto a este tema, pero pues realmente no es indefinición, parece como que si no quisieran que esto fuese aprobado, porque le han dado tantas vueltas que básicamente estamos en esta situación en la que Lisa acaba de escribir también. ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo, y todo apunta a Palacio Nacional. Aquí también lo hemos dicho, ya queda muy poco que decir más que hacer esta gran recopilación de lo que ha dicho Lisa, este gran recuento de lo que hemos vivido. Aquí lo dijimos en diciembre, ¿no? Si se conseguía, o a finales del año pasado, si se conseguía la prórroga para el 30 de abril, vamos a estar en campañas, no va a ser un tema fácil, sabemos por dónde están los discursos, están las manos de las grandes empresas que quieren hacer su negocio aquí, que estuvieron claramente manipulando todo en el Congreso con la venia del senador Menchaca y con la venia del senador Monreal. Entonces ellos son parte de haber creado esta crónica de un incumplimiento anunciado, ¿no? Realmente no vimos muy difícil que saliera desde el año pasado, ¿no? Pero en este intento que tiene Morena de llevar el tema a septiembre, pues también se esconden muchas cosas. A ver, Morena intentó, como ha actuado en los últimos meses en el Congreso, hacerse de la propia comisión permanente, ¿no? Ahí movimientos importantes de la oposición lograron impedirlo. Y pues uno se pregunta, pues, ¿qué temas querían llevar? ¿Y por qué este tema, que discutirlo y aprobarlo es un mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podría ser el tema único? O sea, pero como un llamado de responsabilidad, como un llamado de no nos metamos en esto, o si vamos a pedir la prórroga, que sea porque lo vamos a aprobar en un periodo extraordinario, y el periodo extraordinario quizás está aprobado, y a ver que lo evalúen los señores y las señoras ministras, ¿qué les parece, no? Pero creo que además de todo eso, no podemos también
dejar de lado las presiones que están existiendo en los últimos días de parte del presidente hacia el Poder Judicial, ¿no? La ley Saldívar es una de esas cosas, pero todos los días vemos de cómo se está hostigando a miembros del Poder Judicial. Ahora sabemos que la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, está investigando al juez Gómez Fierro, y creo que todo eso está en la mente de senadores que juegan de esa forma tan perversa como lo hace Ricardo Monreal para caso intentar que esto se vaya a un tema de septiembre, después de vacaciones, cuando se instale la nueva legislatura. ¿Qué pasó, no? Entonces, pues en síntesis es eso. Yo creo que todo esto fue la crónica de un incumplimiento anunciado y la ausencia de paternidad política, porque pues, así funciona la cuarta transformación del propio presidente López Obrador. Yo coincido contigo, Genaro, esto no es esto tiene línea de otro lugar donde hay una posición clara que está reflejada en sus campañitas y en sus estigmatizaciones, en su criminalización y en su discurso en contra de las drogas, que a mí tiene código postal de Palacio Nacional. ¿Coincides, Eder, con esta lectura? Además, hay que poner contexto, estamos en la antesala de una elección y es un tema que muchos políticos, no nada más dentro de Morena, sino dentro de todos los partidos políticos, pues le rehuyen, ¿no? Yo no veo ya una valoración electoral, ya lo platicamos el miércoles en el programa. En realidad el consenso social es a favor de la regulación y de la despenalización del cannabis y del uso adulto del cannabis. Entonces no veo que haya un control electoral o un cálculo electoral. Más bien veo que hay un profundo diferendo en el Senado, al interior, en la bancada de Morena. Específicamente hay un diferendo muy fuerte con el senador Menchaca, y eso ya ha paralizado por mucho tiempo este proceso. Se me olvidaba decirles que el calor que tengo es culpa también de López Obrador, ¿no? No veo que tiene de ilegal, por ejemplo, que la Unidad de Inteligencia Financiera le haga una investigación a un juez y no tiene nada que ocultar, pues no sale nada, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, sí me parece que Morena está desperdiciando un momento político muy importante para despenalizar. Bueno, aquí nuestra postura no es solamente la cannabis, sino todas las drogas, pero mínimo el cannabis. Creo que no han sabido resolver esta diferendo y las presiones de grandes corporaciones que están ahí como queriendo tener una legislación a modo, y eso está entreteniendo muchísimo. Lástima, porque yo creo que así como quedó en la Cámara de Diputados, que era una legislación muy perfectible, pero sí nos permitía ya avanzar con una base muy concreta, y que se haya desechado de esta manera es un desperdicio de tiempo político y de capital político. A ver qué sucede ahora con el periodo extraordinario, aunque me da la impresión de que más bien ya quieren dejarlo todo en manos de la Suprema Corte para que allá marquen una hoja de ruta. ¿Coincides, Ana? ¿Quieren dejárselo todo a la Suprema Corte, esta hoja de ruta? ¿Qué está pasando? Porque en efecto, ya lo hemos dicho múltiples veces, nos hemos quejado, pues esperábamos que una coalición de partidos de izquierdas y progresistas pues hubiesen aprobado esto rápido, de los temas prioritarios de este gobierno, de la pacificación del país, y pues mira, al cuarto para las 3, ya en el tercer año del sexenio de López Obrador, pues esto no ha pasado. Yo creo que sí ha sido, como dice Eder, un tema de diferencias en la forma en la que se tiene que abordar el tema. Incluso, bueno, sí fue un tema en el que se priorizó, bueno, no sé si se priorizó, pero sí se le dio en un primer momento la relevancia, ¿no? Desde noviembre de 2019, me parece, estaba el primer dictamen. Finalmente, pues se ha retrasado por este tema, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre qué es lo que tienen que ponderar, y finalmente pues sí coincido en que los intereses pues capitalistas y de las empresas han sido los que han evitado que la reforma que plantean las organizaciones y que tiene que ver con los derechos humanos de las personas consumidoras sean, pues, y de las personas también productoras, sean relegadas a segundo término, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo sí creo que hay una pequeña lectura electoral que sea equivocada, porque como dice Eder, pues este tema a lo mejor ya no está tan estigmatizado socialmente, puede ser, pero yo creo que sí hay un tema ahí que no quiere arriesgarse. No creo para nada que haya una línea de Palacio Nacional, creo que es un tema que se queda en la Cámara y en el Senado, ¿no? O sea, es decir,
independientemente de la postura personal del presidente, pues ha sido un asunto que no ha salido ni siquiera el acuerdo de estos otros órganos colegiados. Y pues también creo, y a lo mejor, es decir, habíamos dicho incluso hace unas 3 semanas que lo más deseable era que durante este mismo periodo ordinario se hubiera podido aprobar. Teníamos 3 semanas en ese momento, me acuerdo muy bien, pero bueno, ya que no se hizo, me parece que sí. Por una parte, la prórroga sería deseable, y bueno, si se abre un periodo extraordinario y como mencionaba Lisa, pues bueno, se tiene este tiempo nada más para hacerlo y se enfoca en que el debate sea verdaderamente pues, productivo, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo finalmente. Pero por otro lado, también creo que el tema de dejárselo a la Corte no me parece mal porque creo que quedaría el elemento jurídico y los elementos de derechos humanos que son inherentes a este tema, y a lo mejor se quitaría un poquito la parte política, que es lo que de pronto lo tergiversa, ¿no? Entonces, no sé yo qué preferiría, digo, depende mucho cuál sea la voluntad política, no solo en Morena, sino de todos los actores políticos, pero bueno, pues ojalá que efectivamente no lleguemos hasta septiembre, creo que cualquiera de estas 2 vías sería pues la deseable, ¿no? Ya sea la prórroga o, bueno, es decir, el periodo extraordinario o la decisión desde la Corte. Bien, 30 segundos para cerrar, querida Lisa. Sí, yo es que nada más resaltar que el riesgo de la Corte no es que la Corte pueda genuinamente establecer una ruta jurídica en positivo. La Corte lo que va a decir es a partir de hoy ya no está prohibido, pero su propia tesis jurisprudencial decía tiene que hacerse una vía de abastecimiento legal y la vía de abastecimiento legal solo la puede decidir el legislativo, y de ahí que insistamos en que esto tenga que salir de legislación y no pueda salir de la Corte. La Corte ya hizo su chamba declarando inconstitucional esa prohibición. De verdad le toca al legislativo decir cómo sí, cuándo sí y quién sí. Bueno, pues seguiremos retomando este tema hasta que haya una regulación del mercado finalmente en México y una regulación pues que prácticamente deje de criminalizar a las personas usuarias. Hacemos una pausa y al regresar, como se había anticipado, el Congreso de Tamaulipas respaldó al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y declaró improcedente el desafuero votado el viernes pasado por la Cámara de Diputados, la federal. Ahora la decisión quedará otra vez en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veremos qué lectura le dan a este tema la mesa de esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Erigida en jurado de procedencia, este viernes la Cámara de Diputados declaró al lugar el proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable participación en 3 delitos. Pero el Congreso tamaulipeco declaró improcedente el desafuero y aprobó interponer un juicio de controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine el destino del todavía gobernador. La Fiscalía General de la República acusa al gobernador de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de defraudación fiscal equiparada. El gobernador aseguró que las acusaciones son falsas e insistió en que todos por la venta de un departamento ubicado en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Cabeza de Vaca presuntamente utilizó un esquema de lavado de dinero para adquirir ese departamento, donde participaron 2 empresas fantasmas ligadas al cártel de Sinaloa. Cabeza de Vaca dijo que buscan removerlo del cargo a la mala, pero que la facultad de retirarlo de la gubernatura corresponde al Congreso local. Mientras que el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, de la Jucopo, Ricardo Monreal, dijo que la declaración de desaparición de poderes es facultad del Senado y pidió a la Fiscalía General de la República, la FGR, solicitar una orden de aprehensión para localizar y detener al gobernador. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que será la Suprema Corte la que decidirá sobre este asunto, porque el Congreso local protegió, así lo dijo, al gobernador. Veamos qué piensa la mesa con todos estos nuevos eventos. Lecona, le hemos estado dando seguimiento también a esta confrontación, a esta, persecución legal al gobernador en funciones. No había pasado esto en la historia del país hasta ahora, pero hace algunas semanas, cuando empezábamos a debatir este tema, nuestro compañero Martín Vivanco decía: no va a pasar nada, nadie va a ir a la cárcel, va a ocurrir como ha ocurrido con muchos casos de justicia, entre comillas, que la 4T presuntamente está buscando. ¿Cómo lo ves?
También, sí, yo también hice una reflexión muy similar la primera vez que hablamos de eso y creo que absolutamente estamos en el script, que absolutamente estamos en el guión de lo que iba a pasar cuando descubrimos o cuando vemos que en los hechos se ha comprobado que la justicia que le importa al presidente y a las instituciones que deberían de encargarse de procurarla, como la Fiscalía General de la República, están haciendo un verdadero teatro de esto, ¿no? O sea, todo estaba calculado, inclusive pues, se habló, ¿no? A finales del periodo legislativo es cuando podría proceder esto. Y ahí veamos, por ejemplo, las otras solicitudes de desafuero que están ahí pendientes, como la del diputado impresentable de Saúl, ya ni me acuerdo su apellido, del que hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces, a ver, Huerta. después de lo que pasó la semana pasada, Saúl Huerta, después de lo que pasó la semana pasada con la Fiscalía General de la República, que es otro tema que aquí le dimos todo el seguimiento y culminó. O sea, culminó el jueves, destrozaron la Fiscalía General de la República, con todas sus letras. No hay futuro para la transición a una Fiscalía General de la República autónoma e independiente del poder político. Regresamos al viejo modelo de la PGR, con todos los viejos vicios ahora en la ley, o sea, revivir la PGR legalmente prácticamente, para que siga siendo la Fiscalía ese instrumento o esa herramienta de control político que hoy le está funcionando muy bien a este gobierno en turno. El fiscal general de la República no fue ni siquiera capaz de ir a la Cámara de Diputados o al Senado a defender la ley que le cambiaron los diputados y las diputadas y los senadores y las senadoras, que era un traje Sí. a su medida para no investigar, para no hacer nada. Pero ¿qué tal fue a la mañanera? A hacer el show de la investigación. La concentrada de los enemigos del presidente, por supuesto, ¿no? Y la otra es pues un problema de muchísimo más fondo que pues ya no se va a resolver con esta fiscalía hasta que Alejandro Gertz Manero la deje o algo suceda que a la gente le importe la justicia en este país. Pero otra vez, delitos patrimoniales, el departamento de Polanco, eso nada más. ¿No? ¿Dónde están las graves violaciones a derechos humanos o la tragedia? ¿O dónde se está investigando? ¿Quién demonios en este país está investigando la tragedia de un estado como Tamaulipas? ¿No? Ana, ¿coincides con Lecona como este tema? ¿No habrá justicia hasta que no deje Gertz Manero la fiscalía? No, yo creo que se ha visto en varios casos que esto es falso. Digo, efectivamente no celebro la actuación en general, pero creo que no depende nada más de él y que precisamente, pues como la misma oposición lo defiende diariamente, el tema son las instituciones, no las personas. Entonces, seguro que habrá pues un montón de otros temas que se resolverán favorablemente. Yo creo que en el caso de Cabeza de Vaca hay un asunto pues muy interesante porque efectivamente es la primera vez en la historia del país que se presenta una solicitud de desafuero estando el gobernador en funciones. Y bueno, pues entonces tenemos esta situación en la que está el Congreso local diciendo que no es facultad del Congreso Federal y cayendo en un desacato respecto a la decisión que se tomó en la Cámara de Diputados, que leía yo que el tema es que como se erigió como jurado de procedencia, pues según la Constitución son inatacables sus decisiones y por lo tanto pues el Congreso local no puede decir que no va a hacer caso a lo que se les mandata, ¿no? Entonces, pues digo, yo creo que el centro de la discusión, más allá de la parte jurídica, es precisamente el llamado a la justicia que tiene que haber para el narcogobernador Daniel Cabeza de Vaca y que pueda pues enfrentar todos estos cargos, porque finalmente sabemos muy bien que los procesos penales son muy complejos y que demostrar los delitos, sobre todo en esas altas esferas del poder, pues es muy complicado, pero pues yo creo que hay suficientes elementos que ya tiene, sobre todo la unidad de inteligencia financiera, que es otro de los elementos del sistema judicial que me parece muy importante que pueda, bueno, no el Poder Judicial, pero sí que están dentro del proceso judicial, que puedan aportar todos los elementos para tener esta investigación de manera completa y contundente y pues que se siga también el debido proceso, me parece muy importante, porque no quisiéramos que se caiga en alguna falla que el procedimental, digamos, que luego pueda tirar abajo pues este juicio, ¿no? Y sería histórico, ojalá que la Corte, Bien. bueno, yo creo que no hay mucha opción jurídicamente, ojalá que siga así y que podamos ver por primera vez este cumplimiento de pues la agenda anticorrupción de la Cuarta Transformación.
De acuerdo. A ver, Lecona levantó la mano, entonces simplemente por que está pidiendo la palabra rapidísimo, te doy un contrapunto y después escuchamos a las demás voces. Adelante, Lecona. A dos cosas que acaba de decir Ana, tiene razón, las instituciones no son más bien las personas no son las instituciones. Justo lo que se hizo fue destrozar la institución con esa ley, vía una ley. Y del debido proceso, pues también es violatorio del debido proceso que el presidente de la República esté en las mañanas hablando de estos casos. Bien. Eder, ¿cómo ves tú este caso? Sí, yo espero que la gente, hay una politización muy grande en México, por suerte, y la gente cada vez está más involucrada en estos procesos, que se den cuenta que en las narrativas a veces para no hablar del tema específico se ponen a hablar de muchos otros que son problemas que hay que resolver también. ¿De qué hay que hablar en este caso? De las tropelías de un presunto narcogobernador que durante sus años de gestión, que todavía no terminan, se ha enriquecido por presuntamente más de 900 millones de pesos. Hay que hablar de cómo el Ministerio Público no pudo acreditar sus vínculos con el narcotráfico y al final de los 3 delitos por los cuales se buscaba desaforar a este gobernador, solamente se le está desaforando por el de evasión fiscal, porque el Ministerio Público encubrió. También hay que hablar de cómo esta alianza narcofederalista operó políticamente para presionar y amenazar de muerte incluso a diputadas y diputados. En el caso concreto de Silvano Aureoles, que si la fiscalía no está haciendo su chamba, si no hay un caso que perseguir en el asunto de el gobernador de Tamaulipas, ¿por qué están tan desesperados? ¿Por qué el gobernador Silvano Aureoles amenazó de muerte a una diputada en caso de que votara a favor del desafuero? Por suerte no depende solamente del Congreso local, esto se va a ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decidirá, porque si depende del Congreso local, ya vimos que Tamaulipas sigue siendo de los casos, como lo es los gobiernos, los estados en donde no ha habido transición democrática, siguen siendo congresos con cámaras, controladas por los gobernadores. Tamaulipas, desafortunadamente, es uno de estos casos, y lo peor es que si se confirma que en Tamaulipas están todavía sufriendo un narcogobierno, entonces no son los gobernadores los que controlan al Congreso local, y eso todavía se vuelve más peligroso y más turbio. Yo espero que al final se logren acreditar los 3 delitos. Sí. Hay información compartida entre la DEA y la Fiscalía General de la República, y que se lleve a cabo el proceso. Yo sí lo quiero ver en la cárcel, y de preferencia que sea desaforado y que sea encarcelado, porque eso también es un mensaje para todos los gobernadores que hasta hoy se comportan como virreyes, ¿no? Lisa, cerramos contigo. Yo me quiero ir a la cosa técnica, justamente porque creo que hay dos malos entendidos en el debate público en este momento. Primero es si procede o no procede que el Congreso local de Tamaulipas presente una controversia constitucional respecto a lo ocurrido en el Congreso Federal. Entonces, si bien el Congreso Federal puede determinar la procedencia de un desafuero, el 111 constitucional es muy claro que el Congreso Federal le tiene que turnar al Congreso local la decisión para que el Congreso local decida si vota el desafuero y además si le da vista a la Fiscalía General de la República. De ahí que el tema Fiscalía General de la República sí sea relevante, no solo porque va a tener que tener vista en el caso, sino porque decía Eder también, pues que va a tener que resolver varias acusaciones y va a tener que resolver también estas acusaciones que nos está poniendo sobre la mesa sobre si ha habido intimidación, amenazas o incluso agresiones por parte de ciertos personajes en contra de legisladores del Congreso Federal. El problema es que hubo varios opinadores que en sus columnas lo que dijeron es que había una tesis jurisprudencial de la misma Corte que decía que no se podía promover el juicio de amparo en este tipo de cosas. Y esa tesis jurisprudencial justo es para el tema de amparo, pero no es para el tema de controversias constitucionales. Y ahí hay mucha confusión, porque digamos, antes de que existieran las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, solo teníamos juicio de amparo. Ahora, en una época distinta, que ya ni siquiera es la actual de la Corte, porque ya cambiamos de época, se reconocieron las controversias y las acciones, y entonces esa tesis jurisprudencial no le aplica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Congreso de Tamaulipas puede votar no desaforar al individuo, pero además también puede presentar una controversia constitucional, que es, como tú bien decías, Genaro, lo que al final del día va a tener que resolver la Corte, y la Corte va a tener que analizar también si lo mete como un tema urgente
porque lo que preocupaba en estos días y durante el fin de semana, pues eran las declaraciones, por ejemplo, del senador Monreal, que decía, bueno, y si esto no se hace, es potestad del Senado aplicar la desaparición de poderes en el Estado, y eso involucraría también desaparecer al Congreso local. Entonces creo que es definitivamente un tema hipercomplejo. En esta mesa lo hemos debatido muchísimas veces, hemos reconocido justamente la evidencia que pesa sobre el personaje con sus nexos con el narcotráfico y sobre su hermano, pero en estos momentos pues también importaba el argumento de legalidad, porque se estaba mal informando a la gente pues desde tribunas de opinión bastante leídas. De acuerdo. Si alguien quiere cerrar, tiene 30 segundos para cerrar. Si no, vamos a la pausa y regresamos con la paparrucha. Adelante, Lecona. Por algo que dijo Eder, que no sé si era una referencia a lo que yo había dicho, de que luego se mete en temas, y estoy de acuerdo, cuando hablemos de esto, hablemos del tema que está sobre la mesa, pero el tema de la Fiscalía General de la República, a lo mejor me equivoco, a lo mejor Eder no se refería a eso, pero el tema de la Fiscalía General de la República es intrínseco a este caso, no es un tema aparte de algo que decidieron por ahí, que no tenga que ver precisamente con casos como este. Ya hemos hablado de la contradicción de la Fiscalía General de la República, de esta iniciativa que es una aberración. Sin embargo, sí hay que poner en el centro del debate ahorita de qué se le está acusando a este personaje y del terror que vive la gente en Tamaulipas. Pero también en donde, para empezar, no hay democracia, ¿no? ¿Cómo va a haber democracia en un estado controlado por el narcotráfico? ¿Cómo va a haber justicia, Eder, con una Fiscalía General de la República que está totalmente funcionando como quiere el poder político? Cada quien elige qué visibilizar al final. La justicia... Pues sí, cada quien elige, pero es innegable que la justicia que le gusta a la 4T es la de la tribuna, es la de la mañanera, es la de poder decir los enemigos del presidente como lo dice el presidente, y ya, o sea, no hay un interés más allá de eso, nada más voltea a ver, lo hemos hablado aquí muchas veces. A ver, tenemos un problema muy serio en donde, insisto, de los 3 delitos que se le imputaban, solo se pudieron acreditar 2 porque el Ministerio Público no hizo su chamba, y eso no se está poniendo sobre la mesa. Se está hablando, sí, de los vicios y vacíos de la Fiscalía, pero abajo también hay un problema bien severo que impide que haya acceso a la justicia. Eso no se dice, no, porque incluso ahorita en la nota inicial se decía que se le está desaforando por 3 delitos, y no, solamente es por uno, y por el de evasión fiscal, que es el menos agravante, el menos preocupante, aunque es grave, y por supuesto que es un delito, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Bien, si quieren retomamos de la Fiscalía, punto. Retomamos el tema en los próximos días, porque seguramente vamos a tener que retomarlo cuando evidentemente esto llegue a la Suprema Corte, así que no se acaba el debate esta noche. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha y también de las y los panelistas. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Hoy inició formalmente la vacunación de las personas de 50 a 59 años en las alcaldías Coajimalpa, Gustavo Amadero, Milpalta y Magdalena Contreras en la Ciudad de México. El arranque de la inmunización causó revuelo en las redes sociales, pero no por las vacunas, sino por la imagen que el gobierno de la Ciudad de México utilizó para representar a este grupo de la población. Se trata de una pareja heteronormada con pelo cano, lentes y ropa conservadora, que desató una ola de memes y de tweets con selfies de personas reales que tienen entre 50 y 59 y que están muy lejos de esa imagen. Por ejemplo, Jennifer López, quien tiene 51. Hasta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reaccionó al gazapo cuando explicaba que algunos centros de vacunación cambiarán de ubicación. Ahora, aunque Clark nos pone adultos mayores, como somos un poquito más jóvenes, pues entonces podemos caminar quizá un poquito más. Bueno, Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalino, hizo un mea culpa y dijo que olvidó pedir a su equipo que cambiaran la ahora famosa imagen. Y remató diciendo que al parecer las personas adultas de 50 a 59 años nunca lo perdonarán. ¿Tú qué piensas? Por cierto, la imagen ya fue actualizada. Sin importar tu edad, recuerda que todas y todos debemos seguir cuidándonos con las medidas básicas que te decimos aquí cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y si vas a salir o estar en un espacio cerrado con más personas, utiliza un cubrebocas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Ana.
Y gracias, Lecona. Nos vemos por acá el jueves. Mañana y pasado se quedan con Mariana Hernández Carrillo. Yo recupero Punto y Contrapunto el próximo jueves. Gracias, buenas noches.